Estar un rato con ustedes, amigos. Muy buenas tardes, América. Un gusto estar un ratito con ustedes. Es una bendición poder compartir un rato con ustedes estos momentos. Saludos a Carlitos, saludos hasta Perú, a Lima, Perú. ¿Cómo está el clima por ahí? Aquí en el Caribe mexicano se acercan pues ya temporada de huracanes. Tenemos información varios, esperemos que seamos bien librados y que no ocurran, no avancen, ¿verdad? Es una temporada que empieza el 1 de junio y termina hasta el 30 de noviembre. Bueno, pues conversar un rato con ustedes a través de YouTube, de Facebook, del propio Zoom. Agradezco a las personas que les invitaron, porque la intención es hacer un conversatorio en este caso. En el momento del día de hoy es una conferencia médica, pero dirigidas para público general. Lo que buscamos normalmente es platicar, dialogar un rato de ciertos padecimientos que los atañen a todos. Y nadie puede decir de esta agua no beberé, ¿verdad? Son situaciones que se presentan en la vida y hay que afrontarlas. Hay que afrontarlas de la mejor manera. ¿Y qué mejor manera de afrontar esto que conocerlas a fondo? Conocerlas de buena fuente para saber qué hacer, cómo prevenir, cómo contrarrestar, cómo ya hacer la vida más llevadera. He pensado mucho en el tema. Sabemos que nos están viendo en varios países, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en República Dominicana, en Guatemala, en México, en Estados Unidos también. Estamos en Canadá. Saludos, Gerardo. Bendiciones hasta la Ciudad de México. Bueno, y también brincando el charco, como decimos, en Europa nos están viendo. Nos están viendo en Portugal, en España, en Italia, en el Reino Unido y en la República de Irlanda. He pensado mucho en el tema de hoy, cómo tratarlo, cómo abordarlo. Tiene varias aristas y la intención del día de hoy, como siempre hacemos, una semana explico el tema y la siguiente semana contesto preguntas, que obviamente lo que buscamos es crear preguntas, intenciones y que sepamos más de ciertos temas, de buena fuente, en el caso mío, de un profesional de la salud. Bendiciones hasta Moquegua, allá cerquita de la frontera con Chile a través de Tacna. Mil bendiciones. No tengo el gusto de conocer esa parte del Perú. Conozco Puno, conozco Cusco, pero pronto estaremos por ahí saludándoles, amigos. Bueno, compartan, hay tiempo de enviar las invitaciones para que este programa que queda grabado, yo grabo todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, tiempo de México, 3 a 4 de la tarde, tiempo de Perú, Ecuador y Colombia, y 4 de la tarde, tiempo de Bolivia. Hagamos las conversiones con respecto a España, que creo que está a 7 horas, y 6 horas está el Reino Unido. Pero en fin, sin más preámbulo, ¿cuál es el tema? La mente y sus enfermedades. ¿Cuántas veces se ha dicho que todo está aquí? Cuando una persona te dice, no salgo de esta, realmente no sale. Porque la parte emotiva, la parte emocional, la parte interna de la persona se opone a cualquier intento de sanarla. Y siempre hay que ver la parte emotiva en las enfermedades físicas, ya sea la diabetes, la hipertensión, la obesidad, y qué no decir de enfermedades del corazón, de los riñones, qué no decir de enfermedades que sí afectan en sí al sistema nervioso, como es la depresión, como es la ansiedad, como es el pánico, como es la angustia, como es la persona TOC, obsesivo compulsiva, como es la persona que tiene algún problema de ansiedad, ¿verdad? Amigos, saludos. Híjole, una palabra muy mexicana. Híjole, Tamaulipas, allá en el estado noreste de nuestro país, en bellísimo estado de Tamaulipas. Mil bendiciones, amigo. Saludos.
Adolfo. Bueno, pues sin más preámbulo, el tema seleccionado es la mente y sus enfermedades. En sí, se considera que las enfermedades mentales como tal, el deterioro mental, pues incluye en primerísimo lugar, obviamente, pues incluye lo que es enfermedades de la índole del Alzheimer. Y muchas veces cometemos este error, ¿verdad? De hablar, si pudieras, por favor, Cristian, que las diapositivas ocupen la parte más importante, principal. Gracias. Y hablamos enfermedades de la mente. Quiero antes que nada, soy muy gran defensor del lenguaje y al mismo tiempo de utilizar las palabras en forma adecuada. Las palabras idiota, imbécil, bruto, ¿sí? Son enfermedades cretino que tienen un significado real y nosotros lo utilizamos desde un punto de vista ofensivo, peyorativo. Pero no me voy a referir a ellas, me voy a referir a las enfermedades de la mente en que incluye alteraciones en la memoria. Y ahí está la palabra que engloba todo y decimos está demente. Y el término mensis significa mente, ia significa enfermedad. Entonces, cuando hablamos de demencia, es una enfermedad de la mente. Solamente a eso nos estamos refiriendo. Entonces decimos, estás demente o está una persona demente, es que tiene una enfermedad del sistema nervioso central, de la mente, en el que el gran factor afectado es la memoria. Pero déjenme decirles, amigos, que esto tiene muchas aristas, porque a todo le llamamos locos y eso es un trastorno aparte. Este es un trastorno del sistema nervioso y que incluye a los conceptos de psiquiatría y entre ellas está una enfermedad muy, muy importante como es la esquizofrenia. Pero aquí no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las demencias, o sea, enfermedades de la mente. Y tenemos 5 grupos, o sea, más que nada 4 y una que es la mixta, combinación de varias. Entonces voy a dar un bosquejo de cada una de ellas para luego aterrizar en el concepto del Alzheimer. ¿Y qué es? El día de hoy hablaré en general de estas enfermedades, en especial de Alzheimer, pero en la siguiente semana o en las siguientes semanas aterrizaré con tratamiento, con educación familiar, de lo cual voy a tocar también el día de hoy, y suplementación, porque es muy, muy factible apoyar para detener la evolución de la enfermedad. Y así hablamos en primerísimo lugar, amigos, de el Alzheimer. El Alzheimer, el cual desarrollaré posteriormente, es la más común de las enfermedades de demencia. Es la número 1. Y debido a que es la número 1, es la que más voy a desarrollar lo que es Alzheimer, ¿verdad? Existe otra, en segundo lugar, que se llama demencia con cuerpos de Lewis. Los cuerpos de Lewis son pequeñas proteínas
que aparecen en el cerebro de determinadas personas. La persona que tiene este tipo de demencia es, siendo la segunda enfermedad mental, en la segunda enfermedad de demencia, el cuerpo de Lewis tiene alteraciones en la forma de pensar, en la forma de movernos, pero sobre todo, o de moverse, sobre todo tiene alteraciones de tipo alucinaciones. Ve cosas, dicen que le están hablando, dicen que hay una persona en la recámara, dicen que hay un niño cerca de la recámara, que hay una persona que le está hablando. Entonces, este tipo de demencia, la persona, que es la segunda en frecuencia, la persona tiene alteración del pensamiento y la base de ella es la alucinación. Segunda en importancia, demencia por presencia de cuerpos de Lewis, que sabemos que son proteínas y se pueden ver perfectamente en una resonancia magnética. Saludos hasta Perú. ¿De qué parte de Perú? ¿Qué Majes es? ¿Qué departamento es, amigo Frank? ¿Qué departamento es? ¿Es del norte? ¿Es de la costa? ¿Es del sur? Bueno, entonces ya tenemos que Alzheimer es la más frecuente y en segundo lugar está la demencia con cuerpos de Lewis. Hay una tercera. La tercera es la que se le diagnosticó a un artista muy famoso de Estados Unidos. Creo que es Bruce Willis, si no me equivoco. Si no me equivoco. Y es la demencia frontotemporal. Todas ellas tienen deterioro del estado de memoria, evidentemente. Pero así como Lewis es más alucinar, más alteración del pensamiento y de los movimientos, en cambio, la persona que tiene la demencia frontotemporal es una persona con un cambio de personalidad constante. O sea, dice una cosa, está muy tranquila, otras veces está muy agresiva, en otras está muy impulsiva, hace cosas contra la sociedad, o sea, cosas que normalmente no hacía. Y algo que caracteriza a la demencia frontotemporal es que por momentos come mucho, en ocasiones deja de comer, pero es una persona que hace actitudes completamente contrarias a lo que normalmente hace. Por un decir, es una persona muy propia, muy callada, de repente insulta, de momento grita o se vuelve agresiva, porque están afectados los lóbulos frontal y los lóbulos temporales. Lóbulo frontal y lóbulo temporal. Y todo esto puede diagnosticarse a través de resonancia y a través de test de conducta. ¿Correcto? Esa es la demencia frontotemporal. Existe la cuarta, que es la demencia vascular. Es la típica demencia senil. O sea, mala irrigación al cerebro por depósitos anormales de colesterol pueden provocar este tipo de demencia. Las arterias que nutren a las neuronas del cerebro se empiezan a obstruir y al no llegar buena circulación al cerebro es cuando empieza a haber trastornos en la conducta. Es la persona que tiene conductas ya prácticamente infantiles, no reacciona, pero una característica de la demencia senil no es para nada agresiva. Entonces, ¿qué caracteriza a los distintos tipos de demencia?
el problema de la memoria. Se acuerdan de lo anterior, lo anterógrado, pero no recuerdan lo que hicieron hace un minuto. En general, todas lo tienen. La Alzheimer, que es la que vamos a desarrollar ahorita, es la más frecuente. Pero en el cuerpo de Lewis hay mucha alucinación. En la frontoparietal hay una desadaptación social, hay un estado de apatía y hay personas que hacen actitudes contrarias a lo que normalmente son ante la sociedad e incluso les gusta ir contra la sociedad. Quitarse la ropa, insultar, gritar, cuando en un estado normal emocional no lo hacía. Son detalles que el neurólogo y el psiquiatra van a valorar, pero es bueno conocer porque no todo es locura, como dice la gente. Muchos saludos, Seferino. Bendiciones hasta la región de Levante, allá a Valencia. Un gusto allá a las aguas bañadas del Mediterráneo. Mil bendiciones. Me gustaría conocer Elche y también estar por allá por Alicante. Mil bendiciones. Gracias por oírnos. Bueno, una vez que hablamos de esto, existe una quinta que es la mixta. Ya dijimos que la más importante o la más frecuente, no más importante, la más frecuente, bueno, sí importante por lo que cuesta y por el número de personas que lo presentan, es Alzheimer. Pero está cuerpos de Lewis por ser una conducta demasiada perdida en el sentido de alucinar, la frontotemporal en la cual hay una desadaptación social importante, hay una apatía, hay unos cambios de conducta muy fuertes, la vascular en la cual hay olvidos, hay una regresión a la infancia por problemas irrigatorios. Esta es la franca demencia senil, la franca demencia por estados de envejecimiento de las neuronas y muerte de ellas por problemas circulatorios. Y existe una quinta que es la mixta, que puede tener cuerpos de Lewis y al mismo tiempo ser vascular, o puede ser vascular junto con Alzheimer, por ejemplo. Ahora, una vez que vimos esto, amigos, pues vamos a enfocarnos ahora a Alzheimer. ¿Qué es Alzheimer? El nombre Alzheimer, ya incluso, fíjense, déjenme comentarles que en medicina ya no nos gusta mucho utilizar esto, porque ponerle el nombre del quien la descubrió, quien la padeció, quien la definió, eso se llama epónimo. Y eso pues ya prácticamente estamos buscando que esté en desuso, sino que la descripción de la enfermedad hable de lo que es. Pues hablamos de una enfermedad de Alzheimer y Alzheimer es el médico neurólogo quien la describió. Por eso se llama enfermedad de Alzheimer. Es la más frecuente. ¿Qué la caracteriza? Nada en especial en este momento. La pérdida de la memoria. Pero lo tiene también la frontotemporal, lo tiene Lewis, lo tiene la vascular, lo tiene la mixta. ¿Qué caracteriza entonces a Alzheimer? Lo importante y lo primero que quiero aclararles en este punto es que en la mayoría de las otras tipos de demencia, generalmente es en edades más avanzadas, sobre todo la vascular, 70, 80 años. La que podría ser un poquito más en gente menos adulta sería la frontotemporal. Pero el Lewis y la vascular son gente grande. Pero si les digo que aunque el promedio de Alzheimer es en 60 años o más, sin embargo podemos encontrar que hay personas, yo personalmente quiero comentarles, que estudié la preparatoria, el college, podríamos decir, aquí en Mérida, en México,
Mi compañero, entre el grupo que terminamos, su madre tenía 38 años cuando terminamos nosotros la preparatoria. Nosotros tenemos 16, 17, la madre póngale máximo 40. Me acuerdo que ese día de la cena, ya la señora me había saludado porque me conocía, estudié con su hijo 6 años, secundaria y preparatoria. Y sin embargo, el día que me vio, me dijo, hola, ¿cómo te llamas? Y me llamó la atención y le dijo su hijo, es Rafael, le dijo, el hijo de la señora Martita. Ah, ok, mucho gusto. Y a los 15, 20 minutos estamos en la mesa y me volví a acercar para hablar con los familiares, etcétera. Creo que estábamos en la misma mesa y me vuelve a decir, ¿quién eres? Entonces eso ocasiona en mucha gente molestia, disgusto, porque su hijo la regañó. Le dice, mamá, te lo acabo de decir, es el hijo de doña Martita. Tú, creo que era media pariente, eran primas lejanas. Entonces, ese punto al cual quiero llegar es lo importante. La persona que desarrolla Alzheimer tiene 6 o 7 etapas de evolución, pero vean la edad en la cual se presentó, 40 años. Cuando ya cumplió 50, 60, creo que falleció a los 65 años, muy mal, perdida en tiempo, espacio y lugar. Pero pido a la gente tener la paciencia. Sé que es difícil, sé que es muy difícil porque aquí en mi consultorio, en su consultorio veo pacientes con Alzheimer y otro tipo de demencias, pero hay que tener la calma. Veo que los hijos, sobre todo los que lo traen, los que se hacen cargo, o la persona que la acompaña, probablemente sea una hermana, una cuñada, una prima, se desesperan y quieren explicarle a la persona para que entienda perfectamente y no se le olvide. Y no se da cuenta que el principio es problemas de la memoria. No lo hace porque se distrajo y no puso atención, que es la forma más común de olvidarte de algo, no ponerle atención. Si yo les digo algo a ustedes o ustedes me comentan algo, yo digo, sí, está bien, ok, te hablo al rato. Como no puse atención, me acuerdo con un eminente psiquiatra, el doctor Urquiaga, lo decía. La mayoría de las veces que nos olvidamos de algo es porque no pusimos atención. Lo pegamos con chicle. Dijimos sí y no sabemos ni qué nos estaban diciendo. Esto trae consigo pues muchas situaciones, ¿verdad? Pero eso no es problema de memoria, eso es problema de atención. En el caso del Alzheimer se encontró, ya está completamente comprobado que es una degeneración de las células nerviosas y que la masa cerebral disminuye de tamaño. La sustancia gris disminuye y es en forma general. No es solamente depósitos de cuerpo de Lewis, como ocurre con este tipo de demencia, ni es afección solamente en el área de la frente y de la región temporal, como es la demencia frontotemporal, ni es la demencia vascular, que es deterioro de segmentos de arterias que van afectando al cerebro, sino que en Alzheimer es toda la masa encefálica la que va degenerando y va disminuyendo de tamaño. Eso en consecuencia, la afección a las funciones cognitivas es brutal, es completa. O sea, se afecta orientación en tiempo, en espacio,
en lugar, además de los problemas de la memoria. Por lo tanto, es una llamada de atención a esta situación que hay que diagnosticar bien con el médico la enfermedad y clasificar el tipo de demencia y adiestrar, y se los digo de corazón, adiestrar a las personas que van a convivir con una persona con Alzheimer, porque esta enfermedad es irreversible, es incurable. Sí hay maneras de irla deteniendo, irla retrasando y dándole calidad de vida. Para eso estoy también, para apoyarles en ese concepto, pero no pensar que se va a curar de un Alzheimer, pero sí puedes readaptarla en algunas cosas de su vida para llevar una vida relativamente normal. Por eso, mientras más pronto se detecta esos cambios y más se atienden, mejor pronóstico va a haber. Entonces, Alzheimer, ¿por qué se llama así? Su descubridor, el doctor Alzheimer, quien la describió y en autopsias encontró una atrofia o una hipotrofia, una disminución de la masa cerebral en forma integral. Y como es integral, la afección de todas las áreas cognitivas, lenguaje, memoria, sentimientos, expresiones, ubicación en tiempo, espacio y lugar, se ven afectadas. O sea, aquí hay una afección a todos los niveles. Y más, como les digo, porque muy probablemente cuando se presente esta enfermedad, puede ser una persona que aún esté siendo productiva laboralmente, que esté en un trabajo y aún así tenga este deterioro. Claro, esto va a llevar que al final se tenga que ser pensionada. Depende del país en que se encuentre o recibir apoyo de sus familiares o apoyo del gobierno del estado o del gobierno del país o el seguro de gastos que pueden cubrirlo. Eso también depende. Ahora, si ya les dije que es una atrofia, ya les dije que es una disminución del tamaño cerebral, el cerebro se hace más pequeño. Julianita, muchos saludos. Puno, el bello Puno, gracias. Es un departamento muy frío en el Perú, pero una gente extremadamente cálida. Yo 4 veces he ido a Puno, sobre todo a Juliaca y a Puno, pero he estado también en Azángaro, en Putina, en Ananea, en Lampa. Ya he conocido por ahí y pronto estaré tal vez en la Rinconada, si Dios me permite vida. Bueno, pero volviendo al tema, el Alzheimer, ¿qué te da? Todo. Así como Lewis tenía que ver con la alucinación y el afronto temporal tenía que ver con la desadaptación de la persona ante una conducta agresiva y antisocial, y la vascular, deterioros y olvidos, en el Alzheimer es todo. Pero la diferencia es que se pueden ir marcando distintas áreas que se pueden ir destruyendo más rápido unas que otras. Entonces, unas pueden tener un deterioro más de la mente, otros pueden tener más problemas con retracción o alejamiento social, otros problemas de que no pueden discernir, no miden peligros, pueden salir a la calle con riesgo de ser atropelladas, problemas visuales, no enfocan adecuadamente, están desorientadas, pueden pensar que la persona que está con ellos en vez de ser la esposa es su mamá o su hija, en vez de ser su hermana, por un decir. Y tareas cotidianas cada vez se van empeorando más. Por eso hay un sinnúmero de medicamentos que lo que buscan es conectar y
tratar de que el cerebro reaccione y que las neuronas se conecten y no se vayan separando unas de otras y muriendo. Que esto es lo que se sabe, porque les tengo noticias de Alzheimer y esa es la intención de presentar el tema. Tardé un poco en prepararlo o en presentarlo porque es difícil traducir y explicar que no es decir está loca la persona o está demente o tiene esquizofrenia. Esto no tiene que ver nada con la esquizofrenia, es una enfermedad de deterioro del cerebro como tal. Entonces, frecuentemente extravían objetos. No es la persona que dice, me robaron, tenía yo algo acá, me robaron. Esas generalmente son Lewis o podría ser la frontotemporal. La que alucina es normalmente la Lewis. En la Alzheimer notas a una persona que está inmóvil, no reacciona, no ríe, no interactúa y cada vez más se va aislando. Notas ese estado de humor y va a empezar a tener actitudes que pueden poner en riesgo su vida, como a tocar una corriente eléctrica, acercarse a un aparato conectado y se puede lesionar, salir a la calle, tropezarse, no medir al moverse. Entonces puede ir un deterioro que puede ir muy rápido o muy lento. Por eso la intención es el diagnóstico lo más pronto, lo más oportuno y dar lo que necesite para por lo menos contrarrestar el avance de este problema y en consecuencia integrarla o no permitir que se aleje del ambiente socioeconómico o social en la cual está involucrada, ¿verdad? ¿Qué hemos encontrado en la persona con Alzheimer? No son iguales los Alzheimer, no son iguales. Unos pueden tener cierto grado de deterioro, otros un deterioro muy avanzados, otros quedarse 2, 3 años en un solo deterioro y en otros avanzar muy rápidamente. Cada uno es completamente distinto. Y déjenme decirles que la característica es que el cerebro disminuye de tamaño. Vean la figura, cómo aparece un cerebro sano, hasta dónde llega, y vean cómo disminuye en un color café o un marrón más fuerte, hasta qué tamaño llega a disminuir el cerebro de esa persona, como que encoge, como que se atrofia, no como que se atrofia en realidad el cerebro de las personas que tienen Alzheimer. Por eso ven en el dibujo una neurona sana y una neurona enferma. La neurona sana, que es una célula nerviosa, conecta rápidamente con otros nervios. En la vida, la acción neuronal es conectar, relacionar una cosa con otra, causa-efecto. En cambio, en Alzheimer van muriendo neuronas. ¿Y qué creen? Al morir esas neuronas, empiezan a aparecer unos cortocircuitos de tal manera que ya no hay una conexión adecuada entre nervios. Por eso no recuerda cosas, porque pierde algo que voy a mencionar para que tengamos en mente y lo estemos entendiendo. Pierde lo que es asociación. ¿Qué significa esto? Asociar significa que cuando sientas un olor, dices, esto es comida, o un olor, esto es un perfume. ¿Se dan cuenta? Eso es asociar. O ver una luz en la mañana, dices, ya es de día. Eso se llama asociación y eso hay que practicarlo, porque es un llamado de atención en este caso que todos debemos hacer gimnasia mental
con la finalidad de estar practicando y no dejar la mente ociosa. Nunca irse por el mismo lugar. Voy por este lado, doblo aquí, regreso para acá, para que no se vuelva algo automático y rutinario y colocar un colchón para que el cerebro no se ejercite. ¿Correcto? Si ya entendimos este punto de Alzheimer, entenderemos que se ha comprobado que si se van destruyendo neuronas, un neurotransmisor muy importante que es la acetilcolina que está en el cerebro, disminuye su cantidad. Entonces ya no hay conexión. Vamos a suponer que es una red de ferrocarriles en el cerebro. Cuando la persona está bien, todos están yendo en tiempo, detienen uno, pasa otro, detiene uno, pasa otro, termina en un lado, va para otro lado, conecta con un lado, va para otro lado, se regresa, etcétera. Eso es lo normal en la asociación cuando los cerebros son adecuados. Sin embargo, en Alzheimer no. Como van destruyéndose neuronas porque disminuye la acetilcolina, lo que ocurre es que muchos caminos empiezan a cerrarse y ya no hay paso para acá, ya no hay paso para acá, solamente puedo ir por acá y al rato ya no hay paso para acá, se cerró aquí y vamos cerrando, cerrando, cerrando de tal manera que toda nuestra vida de relación va siendo influida. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos llamamos? ¿Qué edad tenemos? Y vamos perdiendo esas capacidades porque las neuronas van siendo destruidas. Esto evidentemente trae consigo un malestar no tanto de la persona que lo padece, porque en algún momento la autoestima la va a perder y la sensación de sentirse mal o preocuparse porque se le olviden las cosas no es de importancia. Es de importancia para las personas que conviven con ella, porque de esa manera estamos mal. Definitivamente, la que convive se molesta porque ya te dije que no, que siéntate acá, no te vayas a mover. Si te levantas, te vas a caer. No insultes. Estás con el doctor, no insultes. Y se vuelve una pelea de un ring en la que estás tratando de hacerle entender a una persona que no está razonando tan así que ni siquiera tus palabras entiende. Va a haber días en que esté muy tranquila, pero algo que caracteriza a Alzheimer es la tendencia a la agresividad. Te puede golpear, se puede autoherir, autolesionar, lo puede hacer porque no pueden tener un entendimiento de los riesgos que están corriendo. ¿Está bien? Pero no les tengo buenas noticias en este punto. ¿Por qué, amigos? En un alto porcentaje, se ha comprobado herencia. O sea, es mucho más fácil si tienes un familiar con Alzheimer que alguien pueda de alguna manera heredar esa situación. Sí puede ser. Tuve una familia, desgraciadamente o afortunadamente para descanso y ya fallecieron, en que el señor, su mamá, su tía y su hermano, los cuatro presentaron Alzheimer. Y al final hay que entender que es una enfermedad mortal porque con las caídas
los golpes, los descuidos y el deterioro cerebral puede provocar un atragantamiento, un mal manejo de flemas, una infección que se complique porque no va a colaborar para mejorar de ese problema, es que aparecen las complicaciones del Alzheimer. Dos cosas que me faltan decirles. Ya está comprobado en qué cromosomas puede verse la alteración que lleva al Alzheimer, a este epónimo. Cromosoma 21, cromosoma 14 y cromosoma 1. O sea, se pueden hacer pruebas genéticas y se comprueba la afección de esos cromosomas que no se hace rutinariamente y no tendría por qué hacerse. La persona viviría angustiada sabiendo que tiene los genes. Pero lo que sí puede hacer es gimnasia mental, ejercicios, crucigramas, memorama, resolver cosas, practicar números para tener la mente activa, caminar e ir siempre por lugares distintos, evitar siempre la tan mencionada comodidad mental en que todo la calculadora y para qué lo pienso, nada más saco y sumo y se acabó, sino hacer esa gimnasia. Entonces ya les mencioné, cromosoma 21, cromosoma 14, cromosoma 1, pero además se ha encontrado y ya en autopsias que se puede ver el cerebro de las personas que tienen Alzheimer, una proteína anormal, o dos proteínas anormales. Esa proteína es una acumulación que altera la estructura de las células nerviosas y las va destruyendo. Esa proteína es un amiloide, un beta amiloide, y otra es la proteína tau. Estas dos son como depósitos de una sustancia en el cerebro que lo que está haciendo es alterar la estructura de la materia gris y la materia blanca del cerebro, que termina por romper la arquitectura del cerebro y en consecuencia desencadenar Alzheimer. Si ya sabemos que hay un problema cromosómico, genético, hereditario, y ya sabemos que se pueden encontrar estas proteínas que irremediablemente van a llegar a romper la estructura nerviosa, ya tenemos en nuestras manos el dato de que Alzheimer, siendo multifactorial, tiene un componente de, por un lado, genético o cromosómico en este caso, pero por otro lado tiene un componente de degeneración por depósitos de amiloide, beta amiloide y proteína tau. Esto trae como consecuencia la destrucción de la arquitectura de la neurona, y eso también va a hacer que con más frecuencia, mientras más depósito de esas sustancias haya, mayor avance y mayor deterioro hay en del sistema nervioso. Entonces, por lo tanto, para ir terminando, por lo tanto, en Alzheimer aclaramos que es multifactorial, enfatizamos que el problema es genético, es altísimamente más probable que se herede o que una persona tenga Alzheimer si tiene un familiar directo que lo haya presentado. Es hasta 50 o 60 veces más frecuente.
Y si sabemos que es un deterioro de amiloide, lo que tenemos que hacer, porque esto es extremadamente tóxico, que se empiecen a acumular sustancias nocivas en el cerebro, van a hacer que el cerebro pare, que el cerebro ya no esté funcionando adecuadamente. Por eso hay que estar extraordinariamente bien y prevenir estas cosas. Si sabemos que es un deterioro de la arquitectura del cerebro, lo que tenemos que hacer todos, no solamente por ser familiares o no familiares de un Alzheimer, sino para el propio, la persona que esté empezando a presentar esta enfermedad, porque puede atrasarse 20 años. Puede que las distintas 6 o 7 etapas de Alzheimer no sean tan evolutivamente rápidas, que vayan yendo más despacio, que se logren detener, que se curen, no, pero que se logren detener. Y lo importante, como les dije, es calidad de vida a la persona y calidad de vida también a las personas que conviven con una persona que tiene Alzheimer. Y esto me refiero es que si el problema es depósito de sustancias tóxicas, hay que disminuir esa toxicidad, por un lado, pero por otro lado, también es importante que los niveles de glutatión del cuerpo estén bien, que es una potentísima sustancia o molécula antioxidante que retrasa los procesos de deterioro normal. Imagínense más en una persona con Alzheimer. Por eso es imperante, adelantando un poquito al tema del conversatorio que sería la próxima semana o en 2 semanas, no sé, vamos a ver cómo están los temas para ir presentando, porque me interesa mucho que conozcamos de esto, es que debemos tener un sistema inmunológico potente que contrarreste cualquier problema de invasión tóxica, problema de efecto de oxidación de distintos órganos y que repare lo que está dañado. En el caso del Alzheimer tenemos que hay herencia, pero hay depósitos de sustancias anormales, hay disminución de acetilcolina, hay formación de sustancias anormales como son los amiloides, los beta-amiloides, que van a destruir la arquitectura del propio cerebro. Entonces, por lo tanto, vamos a elevar nuestro nivel de glutatión para de esta manera. No puedo utilizar la palabra prevenir, porque prevenir quiere decir que estoy perfectamente bien y por si llegara yo a presentar algo a la larga, ya estoy protegido. No necesariamente sí, porque puede ser que tengamos ya los principios de algo y no lo sabemos. Puede ser que no se nos haya manifestado, que es distinto. Por eso los niveles de glutatión tienen que estar siempre a lo más alto. Yo les daré los tips en las siguientes semanas de cómo subirlos. Amigos, por mi parte es todo. Espero hayan entendido el concepto o el mensaje que quise llevar o que quiero llevarles de lo que es la demencia, de lo que es Alzheimer y no llamar loco a cualquier persona. La palabra demencia es una palabra muy extensa que significa enfermedad de la mente y que incluye en primer lugar a Alzheimer, pero también incluye a la demencia por cuerpo de Lewis. Tenemos a la demencia frontotemporal, tenemos a la vascular, que es la degenerativa, la ocasionada por obstrucción con depósitos de colesterol en las arterias que nutren al cerebro y otros órganos, y las mixtas. La intención es que nadie esté exento de esto y como sigue avanzando la ciencia, cada vez está siendo evidente que muchas cosas que ignorábamos ya se están manifestando, como la genética en el caso de Alzheimer, las lesiones que aparecen en Lewis, las lesiones que aparecen en el propio Alzheimer, la conducta que debemos tener nosotros como personal de la salud, la conducta que tenemos que tener con un familiar que presente Alzheimer y mejorar no solamente la calidad de vida de esa persona, sino también de nosotros. Fue un placer, me emociona mucho platicar con ustedes. Estoy muy, muy, muy contento. Por mi parte,
me despido. Muy buenas tardes, América. Muy buenas noches, Europa. Compartan y nos vemos próximamente. Mil bendiciones, Rafael Toraño. Gracias.